Vamos a ver ahora lo que son los efectos. Tenemos básicamente dos formas de aplicar efectos. Una que es de manera directa, aquí con el panel de efectos aplicamos los efectos, y aquí el audio va ajustándose a esos efectos que vamos aplicando. Y tenemos otra que es utilizar este rack. La diferencia básicamente es que si nosotros aplicamos aquí varios efectos, el audio que vamos a escuchar ya es el audio final con todos los efectos aplicados. Si usamos los efectos a través del rack de efectos, nosotros vamos a poder apagar o encender cada efecto y probar diferentes configuraciones. Podemos modificar que uno se procese después o antes de otro efecto, es decir, podemos modificar su orden de aplicación. Es algo que no podemos hacer si aplicamos los efectos de manera directa. Ahora, no todos los efectos los podemos usar aquí en el rack, porque, por ejemplo, la eliminación de ruido requiere una muestra de ruido para poder ser eliminada. Como requiere un paso previo, no podemos usarlo en el rack, porque aquí en el rack se aplican los efectos al vuelo. Es decir, si yo aquí tengo 5 efectos y doy play, voy a escuchar el audio procesando estos 5 efectos al vuelo. Es decir, mi forma de onda no se modifica hasta que no aplico los efectos. Vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, aquí tengo este audio. Vamos aquí a un efecto de ecualización. Por ejemplo, ecualizador paramétrico. Vamos a utilizar, por ejemplo, este de Old Radio. Vamos a escuchar. Es pionera en el desarrollo e implantación de recursos tecnológicos, gracias a su historia. Vemos cómo se escucha como un efecto de radio viejo. Vamos a aplicar. Vemos como aquí la forma de onda cambia porque ya se le aplicó. Aquí vemos en el panel History este ecualizador paramétrico. Luego vamos aquí a efectos, amplitud. Vamos a modificar un poco su amplitud. Lo podemos modificar aquí, pero quiero que sean efectos para que se vea la diferencia. Por ejemplo, vamos a aumentarle, por ejemplo, 7 decibeles. Aplicar. Vuelve a subir. Ok. Ya llevo dos efectos aquí aplicados. Si por ejemplo quiero aplicarle otro efecto, vamos a destrozar este audio. Vamos aquí a Delay y Echo. Vamos a aplicarle un poco de eco. Así como está, vamos a previsualizar. Gracias a su historia y a su constante evolución. Vamos a darle a aplicar. Vemos cómo vuelve a cambiar la forma de onda. Nuestro audio está siendo modificado y aquí vemos el resultado. Aquí vemos, por ejemplo, estos 3 efectos que hemos aplicado. Si de repente quiero probar quitándole el ecualizador paramétrico, no puedo porque tendría que deshacer todo. De hecho, vamos a deshacer todo. ¿Qué pasa si usamos el rack? Bueno, aquí el audio está normal, no tiene ningún efecto. Vamos aquí a aplicar el primero, que es un ecualizador paramétrico. Vamos aquí a filtro de ecualización, ecualizador paramétrico. Exactamente el mismo preset. Vemos que aquí no tenemos un botón de play, pero podemos darle play aquí y vamos a escuchar el resultado. Vamos a darle play. Vemos como este audio se escucha con estos ajustes. Vamos a cerrar. Luego vamos a utilizar un efecto de amplitud que era 7 decibeles. Ok. Y luego un efecto de eco. Eco, el valor por defecto está bien. Cerramos. Ya tenemos aquí estos 3 efectos. Si damos play, es pionera en el desarrollo e implantación de recursos tecnológicos. Podemos notar cómo se están aplicando estos 3 efectos y la forma de audio no se ha modificado. Esto es que mi audio está íntegro y cuando doy play, además estamos procesando al vuelo estos efectos. Esto es gracias a un motor de efectos mejorado que ya tiene Audition en sus versiones CS desde la 5.5. Ya viene mejorada esa parte, por eso podemos utilizar un rack de efectos sin ningún problema. Ahora, si por ejemplo quiero yo no escuchar el ecualizador, vamos a darle play. Gracias a su historia y a su constante evolución, podemos escuchar como
existe la amplificación y el eco. Si dejamos el ecualizador y quitamos el amplificador, damos play, Pionera en el desarrollo e implantación de recursos tecnológicos. podemos escuchar cómo está la ecualización y está el eco sin la amplificación. Por ejemplo, vamos a pasar el eco arriba. Ahora primero va a escucharse un eco, después va a estar el ecualizador y después la amplificación. Vamos a darle play. Gracias a su historia y a su constante evolución, es Notamos que el eco se escucha un poco más fino porque es el primero que se procesa. Ahora, habrá situaciones en las que sí sea crítico que un efecto sea aplicado antes que otro, y aquí podemos modificarlo. Si aplicamos los efectos de manera directa, no podemos hacer eso. Ahora, ya tengo mi audio, ya tengo el rack de efectos con los efectos que quiero. Vamos a darle aplicar y vemos cómo ahora sí la forma de onda cambia de acuerdo al sonido que teníamos aquí en el rack de efectos, el cual vemos como ya se vació porque ya se aplicaron los efectos. Vamos a escuchar. de recursos tecnológicos. Bien, ahora tenemos esta parte de procesar. ¿Qué es lo que va a procesar? ¿Únicamente una selección o todo el archivo? Porque, por ejemplo, podemos procesar únicamente una selección para tener alguna muestra, poder enviar alguna muestra al cliente, por ejemplo, o procesar todo lo que sería ya el archivo completo. Vemos como el rack de efectos tiene una función muy específica. Podemos nosotros probar mejor los efectos aquí. Podemos apagar unos, podemos cambiarlos de posición. Es una flexibilidad excelente la que tenemos con esta opción del rack de efectos. Si queremos aplicar un solo efecto, podemos aplicarlo de manera directa. Seleccionamos uno, lo aplicamos y ya tenemos el efecto aplicado. Pero si queremos hacer experimentos o si necesitamos hacer combinaciones, bueno, lo ideal es usar aquí el rack de efectos. Como les digo, esta versión de Audition, tanto la versión 5.5 como la 6, ya tiene un motor de efectos mejorado que hace que trabaje casi en tiempo real. De hecho, al procesar efectos pesados es 10 veces más rápido que la Audition 3. Entonces, es una excelente mejora la que tenemos aquí. Otras de las mejoras que tenemos en esta versión CS6 es, por ejemplo, si tenemos aquí este audio. De hecho, vamos a ver este audio que es de 5 canales. Si yo le aplico un efecto aquí directamente de, por ejemplo, ecualizador. Por ejemplo, un ecualizador de esta forma. Ahora ya podemos decir cómo se van a mapear los canales. Ya habíamos visto que podemos mapearlos aquí en editar, preferencias, mapeo de canales. Pero podemos hacerlo por efecto. Eso es algo muy interesante, bastante potente, por cierto. Y aquí en cada efecto que se abra, vamos a tener este botoncito de aquí. Vemos cómo dice que cambia a un mapeo de canales. Si hacemos clic, como tenemos un audio 5.1, aquí tenemos la entrada, aquí tenemos la salida. Tenemos el preset, ¿ok? Ahora, el canal izquierdo, su entrada es la izquierda. Podemos decirle que salga por la derecha. Entonces el de la derecha ya no está asignado, vamos a decirle que salga por la izquierda. Con esto lo que estamos haciendo es que el canal que tenemos aquí va a escucharse por la derecha. Este es el canal izquierdo, aquí tenemos L de left. Se va a escuchar por el canal derecho ya en la salida. Aquí le estamos diciendo que la salida sea por el canal derecho. Y así podemos combinar cómo queremos remapear el efecto en cómo se escucha este audio. Si por ejemplo fuera un audio normal de 2 canales, vamos aquí a efectos, por ejemplo, un efecto de eco. Aquí únicamente tenemos 2 opciones, canal izquierdo, canal derecho. Lo normal es que el canal izquierdo suene en el canal izquierdo, el canal derecho en el canal derecho, pero como les digo, aquí nosotros podemos decirle que sea diferente, es decir, que cruce el efecto y ahora el canal izquierdo va a sonar por el derecho por el izquierdo. Podemos resetearlo para que todo quede en orden y esto lo podemos hacer por efecto. Eso es algo muy interesante porque no nos limitamos a un mapeo de canales general. Aquí lo podemos hacer directamente por
efecto. Son opciones muy potentes estas que tiene el Audition CS6. Vamos a cerrar aquí. Otra de las mejoras que tenemos es en los efectos y los plugins. Tenemos los VST, de hecho desde la versión de Audition 3 podemos usar plugins VST. Y ya tenemos también un soporte para VST3. Básicamente la diferencia es la velocidad de proceso. Estos plugins VST3 son más rápidos de procesar, a pesar de que son, por ejemplo, vamos a ver este ecualizador, a pesar de que son un poco más pesados, inclusive gráficamente son más pesados, bueno, su proceso o su procesamiento es mucho más rápido. Este es un plugin VST3 de Isotope Ozone. Vemos como pues se ve muy interesante la interfase. Todos los plugins VST son así, son bastante interesantes. Son también un poco pesados, pero podemos utilizarlos. Ya tenemos soporte VST3 para que el procesador trabaje mucho mejor al procesar el audio. Con respecto a la versión Audition 3, bueno, también tenemos esta parte de Match Volumen, que no es directamente un efecto, pero básicamente lo que hace es eso, un efecto de amplificador o de igualador de amplificación. Bueno, lo tenemos aquí, es exactamente lo mismo que tenemos en la versión 5.5, donde lo explicamos un poco más a detalle. Luego, en cuanto a efectos nuevos en esta versión CS6, como les digo, en la versión CS 5.5 se perdieron unos que ahora son nuevos, pero que ya teníamos en la versión de Audition 3. Son, por ejemplo, el efecto de diagnósticos. Aquí lo tenemos el de clicker, de clipper, silencios, marcas de audio. De hecho, vamos a abrir el panel. Vamos aquí a Window, Diagnostics. Y aquí tenemos los efectos que queremos buscar, qué preset de cada efecto. Podemos escanear nuestro audio, podemos localizar estas partes que queremos corregir. Podemos ver aquí la lista, por ejemplo, de clicker, un preset de Light Reduction que escanee el audio. Bien, aquí lo que hizo fue los clics, los encontró únicamente 3. Aquí uno, aquí otro, aquí otro. Vemos como es la herramienta de diagnósticos que teníamos desde la versión CS 5.5. Es algo nuevo con respecto a la versión Audition 3. No es desconocido desde la versión 5.5, donde tenemos exactamente lo mismo. Tenemos, por ejemplo, nuevo, que no venía en la versión CS 5.5, corrección de tono automático. Vamos a este audio de aquí, donde vamos a quitarle sus efectos. Ok, ¿se escucha bien? Gracias a su historia y a su constante evolución. Muy bien. Podemos corregir el tono al audio, que es una voz. Bueno, vamos aquí a Efectos, Time and Pitch. Tenemos aquí el Automatic Pitch Correction. Ahora, cuando hablamos de una corrección de pitch o de tono, ok, sí va a ser una corrección automática, pero nosotros debemos de saber cuál es la clave en la cual está este audio. Bueno, vamos a cancelar y vamos a cambiar aquí a la vista de pitch, es decir, el pitch display o la ventana de pitch o de tono. Aquí nos damos cuenta, de hecho vamos a darle play. Es pionera en el desarrollo e implantación de recursos tecnológicos, gracias a su historia y a su constante evolución. Aquí en estas partes azules nos vamos dando cuenta cómo el tono varía, sí varía, pero aquí vemos cuáles son las claves. Por ejemplo, el audio más o menos un promedio ronda por aquí, una clave C. Si nosotros vamos aquí a efectos, time and pitch, corrección de pitch, aquí vemos como la clave C es la que predomina en esta parte. Bueno, podemos ajustar para que el audio, todo este audio trate de forzarse a una clave C. Vamos a darle play. Es pionera en el desarrollo e implantación de recursos tecnológicos. Gracias a su historia y a su constante evolución,
Es pionera en el desarrollo e implantación de recursos tecnológicos. Casi no se nota. Ahorita voy a activar y desactivar el efecto para que veamos la diferencia. Gracias a su historia y a su constante evolución, es pionera en el desarrollo e implantación de recursos tecnológicos. Se nota muy poco, casi no se nota, pero aquí lo que estamos haciendo es corregir ese tono de la voz, que de repente puede ser un poco más agudo, de repente puede ser un poco más grave. Bueno, con la corrección automática podemos normalizarlo para que su tono esté dentro de una clave específica. Eso es algo bien potente. Poco usado para quienes manejan el audio no tan profundamente, pero para quienes sí se meten de lleno al audio, bueno, estos ajustes de tono o de pitch son muy interesantes. Y no nada más tenemos el ajuste automático, también podemos hacer ajustes manuales. Vamos aquí a efectos, time and pitch. Tenemos un ajuste manual. Y vemos cómo aquí tenemos el control de decibeles y también este otro control que nos va a permitir modificar qué tanto va a subir o va a bajar el tono. Por ejemplo, en esta parte de aquí, vemos cómo podemos subirlo o bajarlo de tono. Vamos a darle play. Vamos a subirlo. Aquí no se escucha voz, pero quedó muy claro exactamente qué es lo que pasa, cómo se escucha más agudo, se escucha más grave. Vamos a escuchar una parte con voz. Es pionera en el... Por ejemplo, aquí. Ok. Voy a darle play y vamos a modificar esta parte. Es pionera. Es pionera en el desarrollo. Vemos cómo cambiamos el tono. La voz normalmente tiene un tono continuo. Aquí varía muy poco, casi no se nota. Pero la voz tiene un tono continuo. Si de repente hubiera una variación, nosotros podemos corregirla con este efecto de corrección de pitch manual. Podemos decirle que sea automático si conocemos cuál es la clave de esa voz. Si no, bueno, podemos irnos a una corrección manual e ir probando si subimos o bajamos un poco el tono, sobre todo donde encontremos algún problema. Bueno, ahí hacemos una pequeña corrección y vemos que es un efecto bastante bueno, sobre todo porque ya lo vemos aquí, lo tenemos muy visual y aquí nos da todas las claves, es decir, ya no tenemos que adivinar, ya podemos verlo mucho más fácil. Vamos a cerrar y vamos a ver de manera rápida los demás efectos. Tenemos otro efecto que habíamos perdido, el Doppler Shifter. Vamos aquí a efectos, especial. Este lo perdimos en la versión CS 5.5, ya regresa aquí en la versión 6. Luego el Notch Filter, aquí en filtros de ecualización. Igualmente lo habíamos perdido en la versión CS 5.5, ya regresa aquí en la versión 6 y de hecho viene mejorado, mucho más claro. Si lo vemos en la versión de Audition 3, vamos aquí a efectos, filtros, Notch Filter, vemos cómo pues es más numérico, tenemos que trabajar con números. Aquí también, pero visualmente es más agradable, es mejor, más intuitivo sobre todo porque vemos en esta gráfica qué es lo que estamos afectando. Vamos a darle aquí cerrar. También tenemos aquí en los efectos, imagen estéreo, esta parte de Graphic Phase Shifter o cambiador de fase gráfico. Es algo que teníamos exactamente igual en la versión de Audition 3 que habíamos perdido en la versión CS 5.5. Bueno, aquí regresa. Tenemos otro que es bastante bueno aquí en amplitud y compresión, pero para eso vamos aquí a este audio. Vamos a decirle que no escanee, que regrese aquí a este de acá mejor. Ok, tenemos un efecto que nos va a permitir hacer algo parecido a esto, pero de una manera personalizada. Es el Fade Envelopes. Vamos aquí a efectos, amplitud y compresión.
Fade Envelopes. ¿Qué es lo que hace? Bueno, literalmente nos va a permitir cambiar la intensidad del audio de acuerdo a algún preset. Por ejemplo, este de aquí. Vamos a cerrar, no se escuchó. Ok, nuevamente vamos a efectos, amplitud de compresión, Fade Envelopes. Ahora sí ya está trabajando bien. Llega a suceder. De hecho, este Audition sí es más estable, esta versión CS6, pero me ha llegado a ser extraños con lo que es cambio de archivos. No sé, tiene algunos pequeños detalles que seguramente ya se están corrigiendo con las actualizaciones que están sacando. Bien, aquí vemos esta gráfica. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, si yo le doy play, ahora sí. Empieza a bajar el volumen. Ahora, esto sería bueno para alguna selección. Vemos como la selección es donde se aplica, en este caso, este fade. Aquí lo vemos gráficamente. Por ejemplo, tenemos de este tipo. Si no seleccionamos nada, se aplica a todo el audio. Ok, como va a subir el volumen. Pulso, como sube y baja el volumen. Tenemos presets, pero no nada más tenemos estos presets y ya. Por ejemplo, zigzag, aquí el volumen va a subir, va a bajar, sube, baja, sube, baja. Ok, vamos a deshacer. Nosotros podemos modificar esta línea. Aquí vemos cómo podemos modificarla. Por ejemplo, vamos a dejarlo aquí. Si lo movemos, vemos cómo responde. Podemos personalizar un poco la onda dentro de ciertos límites. Pero vemos cómo aquí vamos a poder bajar el volumen y vamos a subirlo de una manera muy gráfica. De hecho, con un gráfico podemos decirle cómo queremos que sea el volumen. Podemos modificar con varios puntos. Y aquí vamos viendo el gráfico cómo queda exactamente como esta parte de aquí. Y el audio va a ser exactamente esto. Va a tener un volumen, va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar bruscamente y va a empezar a subir poco a poco. Es un efecto bastante interesante que nos permite modificar de manera gráfica el volumen de los audios. Algo que ha mejorado en los efectos es la reparación de audio. Viene muy mejorada. De hecho, cada versión de Audition, desde la 1.5, la versión 3, la CS 5.5 y ahorita esta parte de la eliminación de ruido que tenemos aquí en restauración, Noise Reduction. Bueno, tenemos que capturar un patrón de ruido para que esto funcione, pero este plugin cada vez trabaja mucho mejor, es más fino a la hora de depurar audio. Por ejemplo, este efecto en una versión de Audition 1.5, en una versión anterior a la Audition 3, sí daba resultados, pero se filtraba un poco de ruido, siempre teníamos resultados un poco gangosos. Había que hacer una doble corrección o triple. Ahora ya no, ya trabaja muy bien este filtro y es parte de las mejoras en los efectos. Bueno, vamos a ver ahora cómo podemos grabar audios de CD. Es algo muy sencillo, algo que habíamos perdido en la versión CS 5.5 y que ahora tenemos nuevamente aquí en la versión 6.